Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy, muchachos. Gracias. Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, profe. Vamos a darle buenos días, Citlali. Vamos a darle paso a lo que estábamos revisando el día de ayer para poder avanzar con nuestro tema que es los circuitos de capacitores. 3, 4, Voy a compartir mi presentación que estábamos revisando el día de ayer. En cuanto a circuitos de capacitores, decíamos que cuando tenemos una aplicación práctica de un capacitor o de los capacitores, pues a veces no es posible encontrar un capacitor que me dé, o fabricar un capacitor que me dé la capacitancia que específicamente necesito. Entonces, lo que se hace, debido a las limitaciones físicas de la fabricación, es fabricar capacitores de estándar de ciertos valores, y cuando se requiere un valor específico de capacitancia, lo que tenemos que hacer es interconectar los capacitores de diversas maneras, de tal suerte que podamos obtener la capacitancia que nos sea útil y que podamos emplear para nuestra aplicación práctica. En este caso, lo primero que estábamos revisando es un circuito serie de capacitores que veíamos que tiene un cierto comportamiento, sus valores de carga, de capacitancia y de voltaje. Y esos comportamientos ya están aquí ejemplificados. Rápidamente me refiero a que si nosotros alimentamos estos capacitores conectados en serie, el hecho de conectarlos en serie significa que los ponemos uno a continuación del otro, y que la forma de recorrer este circuito formado tiene una sola trayectoria. Esa es la característica del circuito serie, una sola trayectoria. Pero el comportamiento de las cargas eléctricas es que las cargas van a poderse mover de una placa extrema, de esta placa extrema de la derecha, por ejemplo, hacia la placa extrema de la izquierda.
Es decir, este es el camino que van a seguir las cargas o los electrones desde esa placa hasta depositarse en la placa del extremo contrario. Y después de este proceso de carga, la placa del capacitor de la extrema izquierda va a quedar cargada negativamente por exceso de electrones, y la placa del extremo derecho del capacitor 3 va a quedar positivamente por una falta de electrones. Pero ya no va a pasar nada más, porque después de aquí hay placas aislantes que ya no permiten el movimiento de las cargas, y por esta razón este tipo de circuito limita la cantidad de cargas que se pueden acumular. Esto es, únicamente puede haber intercambio de cargas entre dos placas metálicas, y entonces eso hace que la carga total que tenga este circuito pues sea solamente la que pueden almacenar esas dos placas metálicas o intercambiar esas dos placas metálicas. Por esta razón existe esta relación entre las cargas en un circuito serie. La carga total del circuito va a ser la misma que tiene la carga del capacitor 1, y la misma que tiene el capacitor 2, y la misma que tiene el capacitor 3. Es una característica del circuito serie. Por otra parte, debido también a esa limitación en cuanto a almacenar cargas, la capacitancia total de este circuito, pues cuando conecto capacitores en serie, resulta que la capacitancia total del circuito va a ser menor que la menor que esté conectada aquí. Y matemáticamente eso se obtiene como está aquí esta expresión, que me dice que es la inversa de la suma de las inversas. Es decir, tengo que sacar la inversa de cada capacitancia, sumarla, y después a eso sacar la inversa de ese valor y obtener la capacitancia total. Esta operación me resulta en que el valor que obtengo de capacitancia total va a ser siempre menor que cualquiera, o que el menor que esté conectado aquí. Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Y finalmente también una característica del circuito serie de cualquier tipo de dispositivos, en este caso de capacitores, resulta que el voltaje total que aplica la fuente al extremo del circuito, pues este voltaje realmente se reparte de manera proporcional entre cada elemento del circuito. En este caso, en estos tres capacitores, tenemos tres voltajes diferentes que dependerán, desde luego, de la capacitancia de cada uno de estos capacitores, y debido a esa proporción se van a encontrar tres voltajes diferentes que al final, cuando los sumamos, pues me dan a dar como resultado el voltaje total. Entonces, estas tres ecuaciones, muchachos, son las que rigen el comportamiento de un circuito serie de capacitores. Ahorita las vamos a aplicar en la solución de un ejercicio. Y desde luego recordar que esta ecuación que revisamos también el día de ayer, que me da la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia, también aplica para este tipo de circuitos, y de hecho para cualquier tipo de circuitos, o para un circuito o para un capacitor individual también aplica esta relación de que el voltaje es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Entonces, todo este rollo, muchachos, para darle inicio, darle paso al ejercicio que vamos a hacer al respecto de un circuito serie de capacitores. ¿Alguna pregunta, muchachos, duda, comentario? ¿No, muchachos? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces al ejercicio. Voy a la siguiente lámina, en donde tengo planteado ya un ejercicio para ejemplificar este caso del circuito serie. Ya tengo aquí tres capacitores conectados en serie. Aquí estos puntos amarillos son sus terminales interconectadas, de tal suerte que están uno a continuación del otro. Eso me implica una conexión serie de estos capacitores. Y lo que voy a hacer ahora es alimentarlos a través de esta fuente, proporcionarles una diferencia de potencial, es decir, aplicar un voltaje a sus terminales. Y resulta que cuando aplico un voltaje a sus terminales, pues cada uno de estos capacitores tiene una característica propia que se llama su capacitancia. Y entonces, este primer capacitor 1 pues tiene una capacitancia que le vamos a llamar la capacitancia 1. Este segundo capacitor tiene una capacitancia 2, que le llamamos la capacitancia 2. Y este tercer capacitor tiene una capacitancia que se llama la capacitancia 3. Vamos a darle un valor. Por ejemplo, este capacitor
podemos decir que tiene un valor de 10 microfaradios. Es un valor típico por un capacitor. Este de capacitor 2, por ejemplo, que tenga un valor de 20 microfaradios. Y vamos a proponerle al tercer capacitor un valor de 50 microfaradios. Y entonces vamos a suponer que nosotros aplicamos un voltaje, una diferencia de potencial por medio de una batería, una pila, un generador, lo que sea que conectemos aquí, que tenga un valor de 50 volts. Lo que va a hacer esto es que va a movilizar los electrones de esta placa, van a empezar a migrar hasta que lleguen al otro extremo del circuito y se acumulen aquí en esta placa. Cuando eso ocurre, este capacitor se va a cargar, va a obtener una cierta carga, que vamos a llamarle la carga 1, la que corresponde al capacitor 1. Esto aquí va a hacer que se ordenen las cargas en el aislante y que las cargas en las placas metálicas también se ordenen, de tal suerte que el capacitor 2 también va a tener una carga. Y aquí, como se fueron las cargas del lado de la placa de este capacitor 3, se fueron las cargas negativas de aquí, pues esto también tiene una carga, llamamos una carga 3. Y de todas maneras, al aplicar este voltaje en los extremos de este circuito, resulta que pues entre los extremos de cada capacitor va a aparecer un voltaje que va a depender pues precisamente de la capacitancia de ese capacitor y que vamos a tener que determinar. Entonces aquí este voltaje 1 está medido entre estas dos terminales, entre estos dos puntos. Este voltaje 2 lo vamos a medir entre estos dos puntos, en este caso a calcular. Y este voltaje 3 está entre estos tres puntos. Y vamos a utilizar las relaciones que acabamos de mencionar para poder resolver este circuito, porque necesitamos calcular de este circuito todos los parámetros, es decir, la capacitancia total, la carga total, la carga en cada capacitor, el voltaje en cada capacitor, todo eso vamos a calcular. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer primero para poder resolver este problema? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Muchachos, cualquiera es buena. No necesitan ser todos, puede ser nada más uno. Conocer su capacitancia. Su capacitancia total, ¿no? Podríamos calcular su capacitancia total. Muy bien. ¿Cómo calculamos su capacitancia total? De acuerdo a lo que vimos antes, ¿cómo es este cálculo de la capacitancia total? ¿A qué es igual la capacitancia total? A Es 1 sobre el valor Ajá. del capacitor más 1 sobre el valor del capacitor. Sí, la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. En este caso que son 3 más 1 sobre la capacitancia 3. Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a proceder a estos valores de capacitancia, los conocemos, entonces tenemos pues todos los elementos necesarios para poder hacer este cálculo en este momento. Vamos entonces a sustituir esos valores aquí, porque resulta que es 1 sobre la capacitancia 1. Esos son 10 microfaradios, pero tengo que expresar en faradios. Esto es 10 por 10 a la ¿qué? ¿Son micros? A la menos 6. A la menos 6 faradios. Este es el caso del capacitor 1, la capacitancia 1. Y a eso le vamos a sumar el inverso de la capacitancia 2, que son 20 microfaradios, o sea, 20 por 10 a la menos 6 también, faradios. Y le vamos a sumar el inverso de la capacitancia 3, que en este caso son 50, ¿no? 50 microfaradios, es decir, 50 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 faradios. Y vamos a ir resolviendo esto. Entonces la capacitancia total va a ser igual a 1 sobre... Muchachos, ¿cuánto es 1 entre 10?
1 entre 10. Punto 1. 0.1, muy bien. Esa es la inversa de 10. Y la inversa de 10 a la menos 6, 1 entre 10 a la menos 6, me queda por 10 a la ¿qué? Si A la subimos 6. esto al numerador, cambia de signo y me queda por 10 a la 6. Y si subimos, y si hacemos la inversa de faradios, me queda faradios a la menos 1. Más la inversa de 20. 0 punto ¿qué? 2 No, por 10 a la 6. no es 2. 20. No. La inversa de 20. Sería 0.05. 0.05, sí. Por 10 a la 6 también, porque es la inversa de 10 a la menos 6, es 10 a la 6. La inversa de faradios es faradios a la menos 1. Ok. Más la inversa de 50. ¿Cuánto 02? 0.02, muy bien, gracias. 0.02 por 10 a la 6, que es la inversa de 10 a la menos 6, 10 a la 6, faradios a la menos 1. Y entonces, si nos damos cuenta, muchachos, todos son faradios a la menos 1, todos están por 10 a la menos 6, todos los podemos sumar sin ningún problema. La capacitancia total va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto es 0.1 más 0.05 más 0.07? Más 0.02, perdón. 0. ¿Qué? Punto 17. 0.17, profe. 17, ¿no? Punto 17, ¿no? Punto 17 por 10 a la 6 faradios a la menos 1. Muchachos, y la inversa de punto 17, ¿cuánto es 1 sobre punto 17? $5.80. 5.88. Y la inversa de 10 a la menos, de 10 a la 6, 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y la inversa de faradios a la menos 1, faradios, ¿no? Entonces este 10 a la menos 6 lo puedo cambiar por un submúltiplo y entonces ¿cuánto me queda? 5.88. ¿Qué? Microfaradios. Microfaradios, muy bien. Microfaradios. Y entonces si comparamos este valor, muchachos, de la capacitancia total con las capacitancias individuales, ¿cómo es este valor con respecto a las capacitancias individuales? Menor. Menor que todas, ¿no? Incluso menor que la menor. La menor que teníamos acá era de 10 microfaradios y esta todavía es menor. Y entonces eso me da un primer indicio. Este circuito serie de capacitores yo lo puedo usar cuando necesito una capacitancia menor que los capacitores que tengo disponibles, ¿no? Es decir, si tuviera yo capacitores de 10 microfaradios, necesitara yo una capacitancia de 5, pero nada más tengo capacitores de 10, pues tengo que empezar a conectar en serie capacitores para que pueda reducir esa capacitancia. Ok, nos dicen en el chat que 5.88 por 10 menos. Ok, está bien, es lo que hicimos aquí. Entonces, bueno, ahí está. Este es un primer indicio. Tenemos que verificar que la capacitancia total nos dé menor que la menor de estas, y entonces podemos considerar que está bien nuestro cálculo. Si obtuviéramos un valor mayor que 10, por ejemplo, o mayor que 20 o que 50, ya estaríamos teniendo un problema porque nos da un inicio que nuestro cálculo está mal. Eso hay que recordarlo. Bien, ya conocemos la capacitancia total. ¿Qué podemos hacer a continuación, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Calcular la carga. Muy bien, la carga. La carga podemos calcular en este caso la carga total, por ejemplo. Si ya conocemos la capacitancia total y queremos calcular la carga total, ¿la que va a ser igual la carga? Recuerden que la vaca me da queso y me da crema. Y entonces, V por C. V por C, o sea, voltaje por capacitancia. Pero como es la total, tendría que ser voltaje total por la capacitancia total. ¿Conocemos esos dos valores? Sí, aquí tenemos el voltaje total. De hecho, no le puse, pero este es el voltaje total de 50 volts por la capacitancia total, que es la que acabamos de calcular, de 5.88 microfaradios.
Pudiera yo poner por 10 a la menos 6, pero en este caso, pudiera yo hacerlo así directamente sin cambiar. Muchachos, ¿cuánto es 50 por 5.88? ¿Alguien me puede decir? 294. 294. 294. Sí. Ok. Y este micro, que no le hice nada, pues también lo multiplico ahí, me queda micro, ¿qué? Es carga. ¿Qué Coulombs. se mide? Coulombs. 294 microcoulombs o 294 por 10 a la menos 6 coulombs. Y es la carga total de este circuito. Muy bien, ya calculamos la carga total. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue para...? Recuerden que necesitamos determinar cuánto vale esta carga 1, esta carga 2, esta carga 3. Estos voltajes 1, 2 y 3. ¿Qué seguiríamos? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podríamos calcular ahora? La energía. La energía la podríamos calcular, sí, pero todavía nos falta calcular. Para calcular la energía necesitaríamos la carga y el voltaje, o la carga y la capacitancia. Y todavía no conocemos las cargas. La carga individual de cada capacitor. Ok, sería un buen paso. ¿Cómo podríamos determinar esa carga individual de cada capacitor? ¿A qué sería igual? Por ejemplo, la carga 1, ¿a qué sería igual? La carga 1, ¿a qué sería igual? Por ejemplo, la carga 1. De acuerdo a esta misma ecuación, tendría que ser el voltaje 1 por la capacitancia 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, en este momento no conocemos el voltaje 1. La capacitancia sí, pero el voltaje 1 no lo conocemos. Entonces, pues tendremos que encontrar primero el voltaje 1. Y para encontrar el voltaje 1, me dice aquí la ecuación arriba, que necesito la carga 1 y la capacitancia 1. Entonces estoy en un dilema, porque estoy en un círculo vicioso. ¿Qué tengo que hacer entonces para resolver esta situación? Si uno depende de la otra y la otra depende de una. Lo que tengo que hacer es recordar las características de este circuito. ¿Cuál es la característica de este circuito en relación a la carga, muchachos? Lo acabamos de platicar antes. ¿Cómo son las cargas individuales en este circuito con respecto a la carga total? ¿Alguien se acuerda? Iguales. Iguales. Y entonces tenemos que hacer esa consideración en este punto y recordar que la carga total en un circuito serie es una característica del circuito serie. Eso es ya por la naturaleza del circuito serie, la carga total de este circuito es la misma carga que hay en cada capacitor. Es igual a la carga 1, es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Eso ya es por definición de este circuito. Y entonces, todas son iguales a 294 microcoulombs. Y entonces resulta que no necesitamos calcularlas, simplemente hacer esta consideración y ya tenemos cuánto vale la carga 1, la carga 2 y la carga 3. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Muchachos, ok. Y ya conocemos cuánto vale la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Ahora sí creo que estamos en posibilidades de determinar cuánto vale el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Por ejemplo, ¿cuánto valdría o cómo podría calcular el voltaje 1? ¿Qué sería igual? 294 entre... En letras antes en letras, primero en letras. A la carga entre Ajá. C. La carga, ¿cuál carga? ¿Entre cuál C? Carga 1 entre C1. Ok, la carga 1 entre la capacitancia 1. Perfecto, eso es lo que quiero que nos quede claro, ¿no? Que si vamos a hacer una capacitancia individual, tiene que estar referida a su carga y a su capacitancia. En este caso, el voltaje 1 es la carga 1, que es igual a la 2 y la 3, que es 294 294, es mi dislexia, microcoulombs, entre la capacitancia que dijimos que es 10, ¿no? 10 microfaradios. ¿Cuánto me da eso?
29.4. 29.4, ¿qué? ¿Qué unidades tiene esto? Volts. Es voltaje, son volts, ¿no? Estos, para empezar, estos micros se van a eliminar, el de arriba con el de abajo, y 294 entre 10, pues me va a dar 29.4, sin problema. Ok. De igual manera puedo calcular el voltaje 2 y el voltaje 3. El voltaje 2, muchachos, aquí es igual. La carga 2 entre la capacitancia 2. Carga 2 entre cuál, perdón. Capacitancia 2. Capacitancia 2, muy bien. Recuerden que debe ser referido a su correspondiente. Igual vamos a hacer 294 microcoulombs, porque la carga 2 es igual a la carga 1, es igual a la carga 3, es igual a la carga total. Entre la capacitancia 2, que en este caso es de 20 microfaradios, ¿no? Y eso me va a dar, estos micros se van a eliminar. 294 entre 20 me da 14.7. 14.7 volts. Y bueno, igualmente puedo calcular sin ningún problema el voltaje 3, que sería igual a la carga 3 entre la capacitancia 3. Y eso es 29.4, no, perdón, 294 microcoulombs, que es la carga 3, que es igual a la carga 2, igual a la carga 1, entre 50 microfaradios. Los micros se van a eliminar. ¿Cuánto me da eso? 5.88. 5.88. 5.88 volts. Ok, ya tenemos carga total, carga individual, carga en cada capacitor, voltaje en cada capacitor. Pues ya prácticamente terminamos. Lo único que me restaría es que corroborar que efectivamente están bien mis voltajes, recordar cómo es el voltaje total o cómo son los voltajes individuales con respecto a este voltaje total. ¿Se acuerdan en este circuito? En este circuito, ¿a qué es igual el voltaje total? A la suma de voltajes. A la suma de voltajes. Entonces el voltaje total de este circuito tendrá que ser la suma del voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2 más el voltaje en el capacitor 3. Y eso es lo que tenemos arriba de estas líneas, el voltaje 1, 2 y 3. Y si lo sumamos, ¿cuánto me da? 49.98. 49. Punto. 98. 98. Muy bien. 49.98 volts. Y bueno, por cuestión de algunos decimales por ahí que a lo mejor perdimos en el cálculo, esto es aproximadamente igual a 50 volts. Prácticamente son 50 volts, que es lo que estamos aplicando aquí en la fuente. Entonces ahí estamos corroborando que pues que está bien nuestro cálculo de voltajes. Si hubiéramos obtenido algo diferente, algo muy alejado de 50, entonces es posible que hayamos cometido algún error, pero ahí estamos pues corroborando que se cumple, que el voltaje total en este circuito es la suma de los voltajes. Muchachos, ¿dudas, preguntas o comentarios? No, profe. Profe, una duda. Sí, ¿Cómo dijo que tenía que ser el valor de los capacitores, menor o mayor? en este caso en un circuito serie la capacitancia total siempre es menor que la menor. Sí, muchas Así- gracias. Así lo podemos recordar, la menor que la menor. En un circuito serie la capacitancia total siempre es menor que la menor. Teníamos aquí una capacitancia menor que tenemos aquí es de 10 microfaradios. Y vemos que la que obtuvimos en total fue 5.88. Eso es menor que la menor. ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Comentario? No, profe. ¿No? Nos quedan 10 minutos en el reloj, muchachos. Vamos a aprovechar para pasar al circuito paralelo. Vamos a hacer al menos el análisis y a establecer las ecuaciones para resolver un circuito paralelo, para aprovechar esta sesión.
Si no tienen inconveniente, voy a dejar de compartir esta. Voy a compartir la otra. Déjenme cerrarla porque luego se me pierden los cambios. Y después les comparto este apunte. Entonces, voy a compartir la otra presentación. Permítanme un momento. Voy a compartir la presentación de el circuito paralelo. Porque la otra posibilidad que tenemos es conectar, bueno, otra de las posibilidades es hacer una conexión diferente entre los capacitores. En este caso fue una conexión serie, pero podemos hacer una conexión que se llama una conexión paralelo, un circuito paralelo. ¿Y en qué consiste un circuito paralelo? Pues en que cada capacitor lo vamos a conectar directamente a las terminales de la fuente, es decir, vamos a hacer algo como esto, perdón. Tenemos aquí la fuente de voltaje, por ejemplo, de soborno positivo. Vamos a tirar un conductor que conecte a cada una de las placas de cada uno de los capacitores. Entonces, mis 3 capacitores van a estar conectados directamente al positivo de la fuente. De igual manera, del negativo de la fuente podemos tirar un cable, un conductor que conecte a las placas contrarias del capacitor. Y cada capacitor, perdón, va a estar, o cada placa del otro extremo del capacitor va a estar conectado directamente al negativo de la fuente. Y entonces resulta que, igual que el caso anterior, cuando conectamos este voltaje a estos capacitores, resulta que pues las cargas eléctricas, los electrones propiamente de esta placa empiezan a migrar, a moverse, impulsados por esta diferencia de potencial a través del circuito, y vienen y se depositan en esta placa, en la placa contraria. Entonces acá va a haber un exceso de electrones, acá va a haber una deficiencia de electrones, entonces esta placa va a quedar cargada positivamente, porque los electrones que estaban aquí equilibrando ya se fueron y se movieron hacia la placa de enfrente. Pero así sucede con cada una de las placas, porque esta también puede mover sus electrones por esa diferencia de potencial y se integran a este circuito, pasan a través de la fuente, regresan por acá, se depositan finalmente en la placa contraria. Y esta placa contraria queda cargada negativamente, y esta, como se fueron los electrones de aquí, pues queda cargada positivamente. Tiene una deficiencia de electrones, una carga positiva. Y así sucesivamente, si hubiera una tercera placa, como en este caso, una tercer capacitor, perdón, cuando aplicamos una diferencia de potencial, lo que hacemos es que las cargas empiezan a migrar debido a esa diferencia de potencial y se van a integrar al circuito, van a moverse a través del circuito, van a llegar hasta el otro extremo del circuito y aquí se van a depositar en la otra placa, de tal manera que esta placa queda cargada también negativamente, y acá en la placa superior, como los electrones se fueron hacia la placa inferior, entonces esta queda cargada positivamente. Y entonces resulta que cada uno de estos es un capacitor que tiene una cierta capacitancia. Tengo aquí un primer capacitor con una capacitancia 1, un capacitor con una capacitancia 2 y un tercer capacitor con una capacitancia 3. Pero al aplicar este voltaje total, cada uno de ellos tiene una carga. Este capacitor movió sus cargas hacia la otra placa, entonces se cargó eléctricamente, tiene una carga 1. Este capacitor tiene una carga 2 y este capacitor tiene una carga 3. La pregunta es, muchachos, ¿cómo consideran ustedes que ahora se comporta la capacitancia o la carga? ¿Cómo será la carga total de este circuito con respecto a la carga de cada capacitor? ¿Alguna idea? Será mayor.
¿No? ¿A mayor, dices? Mayor. Sí, mayor. Ajá, muy bien, sería mayor. Entonces, prácticamente, ¿qué tan mayor? Pues quién sabe. Realmente la relación que existe entre las cargas, bueno, sí se sabe, pues, la relación que existe entre las cargas es que la carga total de este circuito es precisamente la suma de las cargas. Es la carga que puede almacenar el capacitor 1 más la carga que puede almacenar el capacitor 2 más la carga que puede almacenar el capacitor 3. Esto es, cada uno de los capacitores puede obtener su propia carga porque pues, tiene manera de mover sus electrones de una placa a la otra debido a esta diferencia de potencial, este voltaje que se les aplica entre los extremos. Entonces, todas las placas de cada capacitor pueden mover sus electrones a la placa contraria. Y entonces la carga total tendrá esta relación, será la suma de las cargas. Por ende, la capacitancia total de este circuito pues tendrá que ser mayor. ¿Qué tan mayor? Pues exactamente la suma de cada una de las capacitancias. Es decir, en este caso, el utilizar los capacitores de esta manera, conectarlos en paralelo, nos permite aumentar la capacitancia del circuito, de tal suerte que podemos determinar la capacitancia total del circuito sumando las capacitancias individuales de los capacitores conectados en paralelo. Eso tiene que ver efectivamente con la carga que pueden almacenar, porque recuerden que la capacitancia es la propiedad de almacenar cargas eléctricas, entonces pues esto es, aumenta de manera proporcional. Muchachos, entonces lo único que nos resta es determinar la relación entre los voltajes. Voy a dibujar aquí, porque resulta que aquí en el primer capacitor voy a obtener un primer voltaje que voy a medir en estos puntos. Entre los extremos del capacitor voy a tener un voltaje 1. El primer capacitor, entre los extremos del capacitor 2 voy a tener un voltaje 2. Y entre los extremos del capacitor 3 voy a tener un voltaje 3. La pregunta es, ¿cómo son estos voltajes con respecto al voltaje total de la fuente? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Cómo serán estos voltajes con respecto al voltaje total? ¿Cualquier idea es buena, muchachos? Puede ser uno, no necesitan ser todos. Puede ser una... Igual, ¿no, profe? El voltaje total es el B1 más B2 más B3. No, porque chécate que aquí cada uno de los capacitores está conectado directamente a la fuente. Es igual, ¿no, profe? Así es, aquí el punto es que los voltajes son exactamente iguales. El voltaje total es igual al voltaje que existe en el capacitor 1, al voltaje que existe en el capacitor 2, el voltaje que existe en el capacitor 3, porque todos están directamente conectados a la fuente, al voltaje total. Entonces, estas son las tres ecuaciones características de este circuito, muchachos. Mañana los vamos a usar para resolver unos ejercicios. Déjenme su participación en el chat, por favor. Ahí su nombre, que diga participación. Los que estuvieron apoyando la sesión el día de hoy. Y el día de mañana vamos a ver cómo aplicamos esto en la resolución de un circuito serie y de un circuito serie para un circuito mixto. Y con eso estaremos cerrando nuestra preparación para el examen del próximo lunes, muchachos. Así de fácil y así de rápido. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nos queda menos de un minuto. No, profe. ¿No? Bien, pues entonces no me resta más que agradecerles su asistencia. Decirles que tengan excelente día y nos vemos el día de mañana porque está a punto de cortarse esto. Bueno, muchachos. Nos vemos mañana. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen día. Luego, profe. Hasta luego. Buen día.